Voy a hacer la introducción diciendo con orgullo que en la Fundación Santa Fe hay un movimiento importante que ya hace que todo eso que estamos diciendo se vaya a ser en un futuro una realidad. Realmente no es la teoría, sino ya hay actividades importantes al respecto. Hoy nos acompaña el doctor Bermúdez, que está sentado acá, es un ortopedista y va a dirigir o dirige un comité multidisciplinario de sostenibilidad. Entonces, la Fundación Santa Fe tiene un comité y ese comité tiene un participante que es María Claudia, que es anestesióloga. Entonces, empezamos a participar activamente en el proceso de disminuir nuestra huella de carbono, de disminuir el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente. Entonces voy a hacer una primera pregunta para los panelistas y después los invito a que por favor, si lo desean, nos pregunten. Eh, Doctor Gallardo, aparte del Comité de Sostenibilidad, que creo que es una iniciativa fantástica, ¿qué otros pasos tiene planeada la organización para comenzar a hacer impacto disminuyendo los desechos, reutilizando algunas de los insumos que normalmente estamos utilizando y desechando y que pudiéramos potencialmente reusar? Lo primero es cuál es la visión general de la Fundación en Sostenibilidad. Em, el primer punto es que la Fundación se preocupa por tomar decisiones éticas y transparentes. Y esto suena menor, pero es fundamental tener un gobierno en las organizaciones que se preocupe de forma deliberada por los temas de sostenibilidad. Y las decisiones alrededor de los nuevos proyectos tienen todo que ver con la sostenibilidad futura de las organizaciones. Entonces, cada vez que la fundación toma la decisión de hacer un nuevo edificio, ese edificio tiene que ser absolutamente correcto con nuestra gente, con los pacientes y familias, con la comunidad y con el planeta. Eh, y ese es mi trabajo. Yo tengo que estar tomando decisiones sobre lo que va a suceder en el futuro. Si no tomamos las decisiones correctas ahora para que el agua lluvia se reutilice, para que no haya aire acondicionado donde no tiene que haber, para que haya espacios donde la gente pueda descansar y tener una vida tranquila, si no tomamos decisiones de mejor uso de la luz para los pacientes y las familias, etcétera, pues estamos haciendo un pésimo trabajo. Y yo creo que eso es un tema moral y ético. Entonces, ese es el primer punto que para nosotros es fundamental. Entonces, la gobernabilidad del tema de sostenibilidad arranca allí. El segundo asunto que para nosotros es realmente importante tiene que ver con la salud y bienestar de las comunidades. Los hospitales están profundamente equivocados si creen que de puertas para adentro, haciendo las cosas bien, van a arreglar la salud de la gente. La salud de la gente se arregla en su sitio de trabajo, en su vida diaria, en sus casas, donde la gente se educa y donde la gente se divierte, se distrae y se recrea. Entonces, las entidades de salud tenemos la obligación de dejar de mirarnos, perdón lo rudo del comentario, el ombligo. Tenemos que salir a preocuparnos sobre el entorno vecino, pero sobre la comunidad en general. En el caso nuestro, hay preguntas muy rudas al respecto de cómo lo hacemos en las comunidades. Y es, en Colombia seguimos teniendo dengue y malaria, y eso tiene que ver todo con un manejo del ambiente inadecuado. Aguas donde no deben estar, infecciones donde no deben estar, gente viviendo donde no debe estar. ¿Qué están haciendo los hospitales por eso? Y yo creo que es una pregunta que es un poco ruda, es un poco fuerte, pero necesitamos responderla entre todos. Eh, Me voy a ir al tema de la gente, de nuestra gente. Nosotros somos una entidad ya de 5.000 personas casi, 900 acá en Cartagena, 4.000 algo en Bogotá. Hoy estamos abriendo otra sede, de hecho, en la 92 con 16. Y de cara a nuestra gente, cómo lograr algo que decía Karen de manera contundente y es su compromiso, su entendimiento del asunto y una vida personal preocupada por el planeta. ¿Cuántos se bañan en menos de 3 minutos acá? Ah, pues ya es hora que vayan midiendo el tiempo, porque es que si se bañan 5, el desperdicio es salvaje. ¿Cuántos se bañan con la luz prendida?
¿Cuántos se levantan a las 4 de la mañana a prender luces? ¿Cuántos están utilizando transporte en vez de caminar? Y esas preguntas nos las tenemos que hacer nosotros en nuestra vida diaria. Entonces, parte de la preocupación es cómo logramos que no solamente la organización sea coherente internamente, cómo sea coherente hacia la comunidad, pero sino que nosotros también lo seamos. Karen y el doctor Pierce nos dieron ya algunos mensajes que como anestesiólogos tenemos que empezar a tener en cuenta. El uso de Deflorane debe disminuirse, si no eliminarse. La anestesia total endovenosa puede ser una alternativa importante, aunque también tiene algunas consecuencias. El uso de anestesia regional, el uso de bajos flujos, son cosas que hacemos todo el tiempo y no hemos pensado que, así como dijo el doctor Gallardo, el usar un carro eléctrico, o sea, todo empieza en casa y en nuestra casa, que es el quirófano y la sala de cirugía, pues también deberíamos implementar todas estas opciones. Nosotros tenemos un problema en nuestras salas de cirugía y es un problema de todos los días y viene básicamente de que no hay una definición exacta que defina cuál es la temperatura adecuada para un quirófano. De eso hay estudios en cantidad. Es obvio que si yo soy cirujano y estoy metido en trajes de cirugía y mi cirugía es estresante, voy a estar lavado en sudor porque la temperatura es muy alta. A veces cuando está muy fría lo que hacemos es compensar la temperatura cuidando y calentando al paciente y el anestesiólogo siempre está muerto del frío y estamos sufriendo por eso. Pero todo ese cambio de temperatura, porque además se convirtió en personaje o cirujano dependiente. Yo quiero 18, yo quiero 20, yo quiero 24. Todo eso sí genera un gasto energético impresionante. Uno se da cuenta cuánto se demora uno en calentar una sala o muchas veces cuánto se demora uno en enfriar en una sala. Entonces, ¿cuál sería la recomendación, Karen? Y de pronto, María Claudia, primero para definir cuál es la temperatura adecuada, pero finalmente a nivel organizacional, ¿qué se puede hacer para unificar todo ese proceso de temperatura? Claro que Bogotá tiene un clima perfecto para trabajar sin ningún tipo de modificaciones. Eso es un tema que se ha trabajado fuertemente y yo creo que igual la Fundación va por muy buen camino en todas las políticas que tienen que ver con temas de sostenibilidad. Los temas de sostenibilidad son multifactoriales y nosotros somos, digamos, como quirófanos los responsables más o menos del 40-50% de las emisiones de gases y del efecto de la huella de carbono. Por eso, digamos que surge la preocupación desde salas de cirugía, porque el 50% de una institución pues es un número muy poderoso. El tema de la temperatura, el tema de la segregación de los residuos, el tema del agua, el tema de energía, digamos que esos son temas que todos aportan. El tema de los anestésicos también, nosotros como departamento de anestesia, en ese número colaboramos más o menos en un 50% generando residuos y de gases anestésicos el 25%. Entonces, digamos que la temperatura, tu pregunta específica es, la temperatura por estudios debe estar entre 20 y 22 grados, ¿sí? No debe ser a capricho de cirujano, ni de anestesiólogo, ni de absolutamente nada. Eso está estandarizado y eso hace que el paciente tenga menos riesgo tanto de hipertermia como de hipotermia. Pero la fundación creo que está haciendo un buen trabajo con eso y eso ya se ha expuesto en todos los comités y digamos que hace parte de las estrategias para temas de sostenibilidad. Sure. I'll just add one quick note. Again, speaking to the importance of engaging with hospital administration and leadership in quality improvement, there was an equation, the value equation, quality equals cost over outcomes. Now that's been grown to be for the triple bottom line. So we're considering cost and impact on the climate, as well as patient outcomes. And I think that a way to convince decision makers in the hospital, chairs of departments, the management is also to look at costs and to use costs not only the climate as a motivation to do this work, but also to think about the cost. And typically, if you're lowering the heating and cooling and doing it in a more efficient way, then you'll also be saving dollars. And so the climate is a co-benefit
And there's different ways to engage with your stakeholders. Perhaps for the individuals who are working in the OR will be different than the decision makers, but I think cost can also be a very important way to get these various partners on the same page here. Vamos a proyectar dos preguntas que están online. También vamos a recibir las preguntas de ustedes. Son muchos mensajes. Mire, en una de las diapositivas de Karen mencionaba, y eso pues puede ser debatible, pero mencionaba que los pacientes de bajo riesgo programados para cirugías de baja complejidad podrían no ser vistos en consulta preanestésica. En el sentido que ella lo tenía, es el desplazamiento, el consumo de energía en la consulta, muchas veces en la solicitud de exámenes no necesarios. En eso nosotros todavía no estamos conectados directamente, pero seguramente en un futuro esa es como una tendencia, es una tendencia mundial a comenzar a no tener consultas preanestésicas en pacientes de bajo riesgo. De pronto, María Claudia, ¿me ayudas con la primera pregunta? ¿Quieren claridad con respecto al proceso de reesterilización y uso clínico de insumos médicos según la huella de carbono? Eso lo habíamos mencionado. Actualmente, en los últimos 2 meses hemos tenido reuniones académicas del departamento tocando ese tema y creo que tenemos frescas esas respuestas. Este tema es un tema un poco álgico, pero hace parte del comité el doctor Roosevelt Fajardo. Él está tratando de trabajar estos temas de reutilización de los insumos y están trabajando fuertemente con Valle de Lili, que tienen mucha experiencia con este tema. Ellos llevan ya más de 5 o 6 años trabajando en temas de reutilización porque pues esto tiene que ver con la seguridad del paciente, con la calidad de la atención y eso no se puede ver comprometido. Entonces eso tiene unos estándares diferentes y temas de INVIMA y bueno, entonces él está trabajando en esos temas. Valle de Lili tiene más o menos 20 insumos que en este momento están siendo reutilizados. Dentro de esos están los trócares de cirugía laparoscópica, las boquillas de eco transesofágico y muchos otros elementos que ellos han logrado encontrar que se pueden reutilizar sin tener ningún perjuicio sobre el paciente ni la calidad de la atención del paciente. Entonces, creo que ellos han sido un ejemplo y por eso hemos estado como tan cercanos a ellos, porque ellos ya llevan un terreno, digamos, recorrido con esos temas. Nosotros hasta ahora estamos mirando el tema de la reutilización de las máscaras faciales y de todo lo demás que produce tanto impacto en la huella de carbono. Entonces, estamos con ellos trabajando. De hecho, estábamos ahorita en un conversatorio con ellos en el Hilton, en el foro de la OES, y ahí nos decían todo el tema además de educación y de conciencia que viene desde los médicos, de la parte de instrumentación, de enfermería. Esto es un cambio de comportamiento generalizado y cambiar los comportamientos no son fáciles y más cuando son médicos, cirujanos, especialistas, donde toda la vida han hecho siempre lo mismo y lo que creen ellos que es lo mejor. Ese cambio de comportamiento y ese cambio de actitud, pues es un proceso y es un proceso largo. Entonces, pero creo que estamos también por buen camino. I just wanted to make one comment regarding the question that came in saying preoperative testing is debatable. One core component of choosing wisely recommendations is that they present the evidence and they present exceptions. But very importantly, there's always the aspect of shared decision-making with patients. And these are evidence-based guidelines for clinicians. And typically, choosing wisely campaigns do not work with governments or payers to do top-down changes because clinicians need to have the autonomy to make the decision of what's best for their patient. So even if the vast majority of patients, low risk cataract surgery, for example, they may not need that preoperative assessment. If there's always the role for the clinician and the patient to together, or for the clinician to say, in this case, I'm concerned about the patient, and so I would like to order it. So I think it's very important to highlight that these are recommendations, not guidelines, and not intended to be from the top down, but rather bottom up. And there's always exceptions based on the individual patient. Aquí hay 3 niveles de situaciones que hay que enfrentar y estar muy pendientes de ellas. Uno,
evidentemente tiene que ver con las decisiones clínicas que tienen que ser totalmente autónomas, pero en la legislación colombiana y de varios países del mundo hay que obedecer la marca que viene del fabricante de uso de una sola vez, de single use, de uso único. Lo que hemos encontrado es que en esas marcas de uso único, pues hay verdades y otras cosas que no son tan verdad. Entonces necesitamos empezar a enfrentar como sociedades científicas y como sociedades de entidades, de organizaciones, esa conversación de manera franca. Eh, y probablemente tengamos que volver a decir, oiga, esto no es de uso simple, esto es realmente para usarlo un número de veces razonable que nos diga la evidencia. Como esto implica una fricción con la industria, lo que decidimos hacer a través de la Federación Mundial de Hospitales, esto se llama IHF, Intergalactic Hospital Federation o algo así, es que creamos un centro de sostenibilidad en Ginebra. Y eso lo hicimos a través, pues, de esta federación para lograr tener conversaciones directamente con la Organización Mundial de la Salud y con la industria alrededor de cómo lo hacemos mejor todos. Porque si no en el día a día, los hospitales vamos a tener unas confrontaciones muy fuertes con la industria alrededor de este tema. Entonces necesitamos trabajarlo, como muy bien lo decía Karen, desde nosotros hacia arriba, con base en nuestra autonomía y la mejor evidencia, pero al mismo tiempo necesitamos influir allá lejos para garantizar que se cambian las reglas mundiales, pero también las reglas nacionales, y eso nos permita que todos nos alineemos. Acá hay un problema muy serio, y es que nos toca a todos meternos en esto, porque si alguien se queda por fuera de estas lógicas, el daño no se va a arreglar. Entonces, había un programa de televisión cuando yo estaba pequeño que era Plaza Sésamo, que tenía una canción que decía, todos juntos ya. Si no es todos juntos ya, esto no va a funcionar de manera adecuada. Gracias a la doctora Marisa Guerrero, está conectada. Creo que el doctor Gallardo acaba de responderle perfectamente esa pregunta. O sea, creo que no hay más comentarios de esa pregunta. Voy a ir al público, doctor. Buenos días. Bueno, aquí veo que hay un tema de conciencia de cada uno de nosotros. La mayoría que estamos acá somos anestesiólogos. Entonces, quiero primero hacer como un preámbulo para la pregunta final. ¿Qué tipo de energía genera, ¿sí?, el planeta? ¿En base a qué genera más energía el planeta? En base a energías que contaminan y en base a energías que no contaminan. Colombia está estimado que ahora para este fenómeno del Niño el 50% de la energía que vamos a generar es de termoeléctrica, ¿verdad? Pero todos tenemos claro que todos los aparatos necesitan energía. Entonces, la máquina de anestesia consume energía. Las bombas de infusión parativa consumen energía. Pero además las máquinas las bombas de infusión tienen baterías que utilizan minerales del planeta, baterías que hay que desechar que van a contaminar el planeta. Y si vamos a ir hilando en la parte que nos toca a nosotros como anestesiólogos, llegaremos dentro de un futuro, por lo que nos mostró el doctor Pierce en su estadística, a que Seborane a bajo flujo, ¿sí?, es lo que menos contamina el planeta. Al final, sumando gastos energéticos de bomba, baterías de bomba, desecho de todas estas bombas porque tienen una vida útil corta. ¿Será que la anestesia no es que vaya a involucionar a esto, sino para llegar a contaminar menos? Además habló de los metabolitos que no son medidos, excretados, tanto del remifentanilo como lo del propofol, etcétera, que a la larga van a contaminar el planeta porque van a llegar a unidades de desecho. Nosotros no tenemos en Colombia lugares que, digamos, eliminen este tipo de sustancias, ¿sí? De pronto las grandes capitales, pero sabemos mucho que municipios grandes de este país no tienen ni siquiera alcantarillado público. Entonces, llegaremos en un futuro a que la anestesia sea sencilla, o sea,
bajo flujo con Seborane es lo que menos contamina. Gracias. So I'll just make one comment. It's not really specific. Make one comment regarding what you're saying. Sometimes when we talk about sustainability, you can almost feel despair because everything that we do has a climate impact. In Canada, for example, now many people are enamored with Tesla cars, you know, Elon Musk, the electric car. Actually, my colleague who's a sustainability expert says, drive your old car with gas into the ground, let that car drive it for as long as possible, because the energy to produce the Tesla, the battery, is more impactful on the climate than the electric vehicle. So sometimes this can leave us thinking, what should we do? And I hear that in your comment, but I think if we need to start from somewhere, and there are sometimes some quick wins that can be easily implemented, benefit the planet. And so as I'm not an expert in some of the technical systems that you're talking about, but for me, even this example of air conditioning within an existing physical plan, within an existing hospital is a compelling one to demonstrate some impact. You have to start from somewhere. La pregunta suya yo creo que no tiene respuesta todavía en el planeta y por eso se están creando estos centros intergalácticos de sostenibilidad y por eso hay un movimiento muy grande de investigación acompañado de innovación. Lo que yo creo es que acá hay todavía una discusión sobre cuál es el punto más seguro para los pacientes y sus familias y cómo logro ese nivel de suficiencia y confianza para pacientes y familia y confianza para nosotros como profesionales y hasta dónde podemos llegar. Hay cosas grandotas que hemos encontrado, pero falta por encontrar mucho más detalle de cómo hacer las cosas. En nuestro caso particular hemos encontrado que definitivamente el consumo de energía es un desastre lo que hacemos en los hospitales. Pero yo no desconectaría las máquinas de anestesia primero, yo desconectaría todos los computadores en la noche, desconectaría todas las luces que no sirven, pondría dimerizadores, dejaría de hacer ventanas pequeñas, etcétera, etcétera. Dejaría de llevar 300 camiones diarios a un hospital para llevar los insumos de a poquitos. Dejaría de empacar pastillas, como fue el ejemplo que tú pusiste, Karen, en Escocia, de aspirina, blisteadas con aluminio, con plástico, con cajita, con cajota y con cajota más grande, para que nosotros acá la tengamos que desempacar para hacer trazabilidad en los pacientes. Entonces yo creo que hay una cantidad de cosas muy potentes por hacer antes que de desmontar prácticas seguras directas a los pacientes. En el caso de anestesia, ustedes han encontrado unas cosas que son súper potentes, ¿no? Los gases sí hay que sustituirlos por aquellos que hacen menos daños, porque un gas que daña igual que un carro recorriendo 200 kilómetros, pues claramente no es buena idea y hay que escoger eso. Entonces yo trataría de escoger la filosofía de Juan Luis Guerra es fantástica, los mangos bajitos. O sea, agarraría esos mangos bajitos de alto impacto y trataría de innovar en la forma en que medimos y en la forma en que vamos a ir generando cambio en esos otros elementos que usted menciona que son tan relevantes. Lo que sí creo firmemente es que anestesia, que ha sido, como siempre además, de los primeros en meterse en los temas más innovadores, va a tener un rol fundamental. Cuando empezó el tema de seguridad de pacientes en los 90s, la mayoría de acá no habían nacido en ese momento, los primeros que dieron ejemplo en seguridad de pacientes ya eran ustedes. Y yo creo que en el caso de sostenibilidad, los departamentos de anestesia en los hospitales juegan un rol fundamental, porque yo no sé por qué razón a ustedes les dieron unos cornflakes diferentes y nacieron evangelizados en los temas. De verdad, ustedes tienen una capacidad muy impresionante de cambio en las organizaciones. Entonces yo creo que el cambio debería venir también con fuerza en el liderazgo de ustedes.